Buenos días a todos los que están presentes. Buenos días a todos los que están siguiéndonos por Zoom y a los que nos van a ver en las retransmisiones por YouTube. Hoy, viernes 28 de julio del año 2023, la Comunidad Católica Amigos de Jesús empieza a petición de la Iglesia para unificarnos con la segunda parte del Sínodo de la Iglesia, con nuestro libro La Iglesia en Camino. Para empezar, vamos a ver un video que tomamos de YouTube, por eso damos el crédito. Y a través de la enseñanza también la hemos tomado de sacerdotes y de predicadores de nuestra iglesia que nos han ido marcando el camino. Así que los invito y las invito a que por favor miren el video, son 8 minutos y muy compacto, nos da una idea de qué es el libro de Hechos. Por favor, Rosy. El libro de Hechos. En el primer video vimos que Lucas empieza el libro mostrándonos cómo el Jesús resucitado fue exaltado como el Rey del mundo. Él prometió enviar el Espíritu Santo como su presencia personal para empoderar a sus seguidores en su tarea de ir al mundo y ser testigos de las buenas nuevas de su reino, hasta que un día Él regrese. Y así empezó el movimiento en Jerusalén, cuando el Espíritu vino y transformó a los seguidores de Jesús en el nuevo templo prometido por los profetas de la Escritura. Pero esto generó conflicto con los líderes de Jerusalén y produjo la persecución de los cristianos. El Espíritu transformó esto en algo bueno. De hecho, se convirtió en el medio a través del cual las comunidades de Jesús, originalmente judías, fueron esparcidas fuera de Jerusalén para convertirse en un movimiento internacional multiétnico. Y la iglesia emblema de este diverso movimiento de Jesús estaba en Antioquía, la ciudad más grande del Imperio Romano en esa área. Nos quedamos con Bernabé y Pablo sirviendo en la iglesia de Antioquía, y el Espíritu mueve a la iglesia a enviarles en un viaje misionero, lo que abre toda una nueva sección en el libro. Las historias de Pablo y sus colaboradores viajando a diferentes ciudades en el Imperio Romano, anunciando las buenas nuevas de que Jesús es Rey. La primera misión es al interior de lo que se conoce como Asia Menor, que se encuentra en la Turquía moderna, y termina con una reunión importante de los apóstoles de vuelta en Jerusalén. La segunda misión es a través de Asia Menor y luego hacia la antigua Grecia. La tercera misión es a través de ese mismo territorio y concluye con el viaje de Pablo de vuelta a Jerusalén. Ahora, al contar todas estas historias, Lucas ha resaltado un número de temas importantes por medio de la repetición. Primero tenemos la misión continua a Israel. Cuando Pablo entra a una nueva ciudad, él siempre va primero a la sinagoga judía para compartir acerca del Rey Jesús resucitado y de cómo él está formando una nueva y multiétnica familia de Dios. La mayoría de las veces, muchas personas reconocen a Jesús como el Mesías, pero algunos se oponen a Pablo. A veces hasta lo expulsan de la ciudad como a un peligroso rebelde que se opone a la Torá y a la tradición judía. Y esta tensión culmina después del primer viaje, llevando a un concilio en Jerusalén. Pablo descubre que hay algunos cristianos judíos en Antioquía que están diciendo que a menos que las personas no judías se hagan judías, practicando la circuncisión, el día de reposo y obedeciendo las leyes de comida kosher, no pueden ser parte de la familia de Jesús. Pero Pablo y Bernabé están en profundo desacuerdo y llevan el debate al concilio de líderes en Jerusalén. Entonces ahí, Pedro, Pablo y Santiago, el hermano de Jesús, mostraron a partir de las Escrituras y de su experiencia que el plan de Dios siempre fue incluir a las naciones gentiles en su pueblo del pacto. Así que ellos escriben una carta pidiendo a los cristianos no judíos que dejen de participar en los sacrificios paganos del templo, pero no les requieren que adopten una identidad étnica judía o que obedezcan las leyes de la Torá. Esta decisión fue completamente revolucionaria para la historia del movimiento de Jesús. Jesús es el Mesías judío, pero también es el Rey resucitado de todas las naciones. Así que ya la membresía dentro de su pueblo no se basa en la identidad étnica o en seguir las leyes de la Torá. Simplemente se basa en confiar en Jesús y seguir sus enseñanzas. Y esta realidad multiétnica del movimiento de Jesús nos lleva al siguiente tema que Lucas quiere que veamos en estos viajes misioneros: el choque de culturas entre los primeros cristianos del mundo griego y romano.
Lucas registra varios choques en Filipos, Atenas y Éfeso. Pablo va y anuncia a Jesús como la revelación del único Dios verdadero y como Rey del mundo, que muestra a todos los dioses e ídolos como impotentes y fútiles. Y su mensaje es consistentemente visto como subversivo del estilo de vida romano y se le acusa de ser un peligroso revolucionario social. Estas historias muestran cómo las comunidades de Jesús, multiétnicas y monoteístas, no encajaban en ninguna caja cultural conocida por el pueblo romano. El mundo antiguo nunca había visto nada como ellos, y los cristianos despertaron más que solo sospechas. Otro tema que Lucas repite es cómo Pablo y los cristianos son constantemente acusados de rebelión y hasta traición contra el César, el emperador romano. Las personas entendieron correctamente a Pablo. Él anunciaba que había otro rey, Jesús. Y también vieron correctamente que la manera de vivir cristiana retaba muchos de los valores culturales romanos. Pero cada vez que Pablo es arrestado e interrogado frente a los oficiales romanos, ellos no ven ninguna amenaza y lo liberan. Estas historias nos muestran la paradoja que la iglesia primitiva presentaba al mundo. Era un movimiento mesiánico judío, pero era étnicamente diverso, lleno de comunidades que trataban como iguales a los hombres y a las mujeres, a los ricos y a los pobres, y a los esclavos y a los libres. Y todos ellos confesaban su lealtad solo al Rey Jesús y no a ningún otro dios o rey. Así que su mismísima existencia ponía de cabeza los valores centrales de la cultura romana. Pero los cristianos no representaban ninguna amenaza militar, porque Jesús les enseñó a ser personas de paz. Así que, del único crimen que Pablo y los cristianos pueden ser acusados es no conformarse al status quo. La última sección del libro retorna su enfoque al testimonio de Pablo esparciéndose desde Jerusalén hasta Roma. Su último viaje misionero termina en Jerusalén, donde su controversial reputación le precede. Es atacado por los judíos, quienes piensan él ha traicionado a Israel, lo que atrae la atención de los soldados romanos, quienes piensan que Pablo es un terrorista de Egipto, empezando una rebelión. Así que lo arrestan. De aquí, Pablo es sometido a juicio. Primero delante de los líderes judíos del Sanedrín en Jerusalén. Luego delante de una serie de líderes romanos en Cesarea. Allí está el gobernador Félix, quien remite el caso de Pablo al siguiente gobernador, Festo, quien eventualmente trae a Pablo delante del rey Agripa. Él termina en prisión durante años, aunque los cargos en ninguno de los tribunales fueron probados, porque lo que estaba haciendo era anunciando su esperanza en la resurrección que ha sido cumplida en el Rey Jesús. Esto difícilmente puede ser probado como un crimen, pero a este punto, el sistema legal romano no puede simplemente liberarlo, así que Pablo termina apelando a la Suprema Corte de Roma. Ahora, uno podría pensar que todo este tiempo en prisión sería un contratiempo, porque su pasión es andar por los caminos iniciando nuevas comunidades de Jesús. Pero en este libro, el Espíritu orquesta todo para bien. Así que el encarcelamiento le da a Pablo tiempo para escribir sus cartas apostólicas más importantes, y éstas se convierten en la forma en que su legado misionero continuará por mucho tiempo después de su muerte. Eventualmente Pablo es transferido a una prisión en Roma, y después de un aterrador viaje a través del Mediterráneo donde casi muere, Pablo termina en arresto domiciliario en Roma, esperando su retardado juicio. De manera que en una casa bastante bonita, es capaz de ser anfitrión de reuniones regulares que alcanzan a judíos y gentiles. Y las últimas palabras del libro son acerca de cómo Pablo está anunciando el reino de Dios y enseñando con denuedo todo acerca del Señor Jesús, el Mesías, sin ningún impedimento. Todo esto sucediendo bajo las narices del César en Roma. La obra unificada de Lucas Hechos hace mucho más que darnos la historia de Jesús y la iglesia primitiva. Nos muestra cómo el reino de Dios vino a la tierra, como existe en el cielo, a través de la vida, muerte y resurrección de Jesús y de la venida de su Espíritu, empoderando a la iglesia para ser testigos desde Jerusalén hasta los confines de la tierra. Y mientras Lucas cuenta la historia, nos ha dado muchos ejemplos de cómo luce la fidelidad al Rey Jesús, compartiendo las buenas nuevas del resucitado Rey Jesús por medio de palabras y acciones. Significa formar comunidades de Jesús muy diversas, donde personas de todas las clases se reúnan, sean tratadas con igualdad, comprometan su lealtad al Rey Jesús y vivan obedeciendo sus enseñanzas. Todo esto se hace confiando en el poder y la guía del Espíritu Santo para liderar el camino hacia adelante. Y de eso se trata el libro de Hechos.
hay una palabra que quiero que tengan en su mente: empoderados. Que de ahí partamos en nuestro ministerio, que es evangelizar. Entonces, el contenido de los hechos, del libro de los Hechos, es una prolongación del relato de la vida del Señor Jesucristo. Como antes no habían redes, ni periódicos, ni nada, siempre se hablaba de los hechos, no solo de los hechos de los apóstoles, sino de los hechos de los grandes personajes, de sus hazañas, de lo que había cambiado el mundo, lo que ellos hacían. Palabra hacían, empoderado y hacían. Y esos hechos eran los que se contaban para que conocieran al protagonista. Así que por eso se llama los hechos de los apóstoles, lo que hicieron. Y efectivamente también cambió al mundo, ¿verdad? Y registra la expansión del cristianismo desde Jerusalén hasta Roma y los comienzos de la Gran Comisión. ¿Quiénes somos los enviados a la Gran Comisión? Nosotros. Y yo quisiera, que me parece tan lindo estas explicaciones históricas, que un día de nosotros se contaran los hechos que hicimos, de lo que hicimos por el Señor, con nuestro testimonio, ¿verdad? Para hacer discípulos en todas las naciones. El libro de los Hechos es el libro de la expansión del cristianismo. ¿Por qué? Porque ya no eran 12, sino eran muchísimos, y viajes extendiendo el evangelio. En este libro de los Hechos de los Apóstoles vemos la impresionante acción del Santo Espíritu de Dios, que fue la herencia que el Señor Jesús nos dejó para poder llevar a cabo esa comisión. Él nunca nos manda desprovistas, ¿verdad? Y a través de esa gran comisión hemos sido nosotros también llamados. El libro de San Lucas, el Evangelio según San Lucas, y el libro de los Hechos, primero eran uno y se dividieron en dos. Pero como todo está bien amarrado, bien relacionado, el Evangelio según San Lucas termina en la ascensión del Señor Jesús al cielo, y así empieza el libro de los Hechos de los Apóstoles, para que sepamos que es una continuación. Pero aquí hay una cosa muy linda. Yo no sé si ustedes se acuerdan cómo nos impresionó el apóstol, el evangelista San Lucas, que él no había estado presente en lo que escribió en el Evangelio según San Lucas, sino que él fue y platicó con todos para escribir ese Evangelio. Así lo empieza. Para ponerlo, dice, oh querido Teófilo, ordenadamente. Va con la Santa Virgen María, y ella le cuenta, y él es el que lo explica con más detalle. Y así va con todos hasta que arma el evangelio de todo lo que él oyó de los testigos presenciales. El libro de los Hechos, ya él es presencial en todo lo que sucede. Ya había entrado a ser parte de la gran comisión y de la iglesia. Y entonces él es tan impresionante que pienso yo que para nosotros es otro ejemplo maravilloso. Perdón. Primero oímos y porque creímos, hacemos. Este sínodo, si nosotros lo aplicamos a nuestras comunidades, va a renovar ese llamado que Dios nos hizo, que ya nos conquistó, que ya nos ha dado tanto conocimiento y siempre nos está llamando ahora ¿a qué? A hacer. Otra de las cosas maravillosas en este momento en el que vivimos nosotros en nuestro país fue una iglesia bien perseguida, ¿sí? Bien perseguida. Y fue ahí en esa persecución donde floreció. Nosotros ahora que vemos signos en todos lados del mundo de una iglesia que
cuyo doctrina, principios y valores están siendo tan controversiales para las nuevas generaciones, tan increíbles para ellos porque ya no les dan el valor que tienen como palabra de Dios. Es ahora cuando es un otro modo de persecución. Espero que nosotros no nos metan presos ni como a Pablo nos lleven a la batalla. No, no, no. Pero el diablo se disfraza de diferentes colores y sabores. Y ahora es una iglesia en la que, tú sos cristiano. Eso dice la Biblia. Es una persecución de otro modo. Pero ninguno de ellos se murió. Esteban murió. Los apóstoles murieron todos por el nombre de Jesucristo. Y entonces es un llamado para nosotros a que nada nos mueva ni a izquierda ni a derecha. Porque igual que en esa época, el Señor Jesús deja el Espíritu Santo y deja a ellos como sus seguidores. Hoy nos dejó a nosotros en esta época. ¿Para qué? Para que hagamos lo mismo. Si solo cambiamos de modo, el modo de, a ellos los persiguieron de este modo, pero a nosotros nos persiguen de este otro modo, la esencia es la misma. Es a ustedes a los que dejo para que hagan. El Señor Jesús se va, deja cómo lo hagan y les dice, ¿por qué siguen mirando al cielo? Ya les dije cómo, vayan y hagan. Y es para nosotros, para esta comunidad que es a la que estamos dando esta enseñanza, la época de los hechos de la comunidad católica, amigo de Jesús, con todo lo que el Señor ya nos ha preparado y que Él cuenta con nosotros, ¿verdad? Otro nombre que tiene este libro de los Hechos de los Apóstoles es el Evangelio del Espíritu Santo, porque quien es el protagonista en este libro es el Espíritu Santo. Cambia el tema sin perder su concatenación. El Evangelio era la vida del Señor Jesús y esta es el Espíritu Santo, ¿verdad? Cómo todo es tan coherente y vamos a ver que esto es maravilloso. La clave del libro de los Hechos de los Apóstoles es Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 8. Yo quisiera que todas, con nuestra Biblia, porque esto es enseñanza, lo leamos. Se los voy a leer yo, por favor, solo que alguien lo encuentre, alguien que yo, antes que yo, y se pare y lo lea en voz muy alta. De 8, por favor. Y la palabra de Dios dice para nosotros. Voy a empezar, tal vez desde el versículo 4. Pero el versículo clave es el 8. Y entonces dice la palabra de Dios en el libro de los Hechos de los Apóstoles, versículo 4. Y estando juntos, la iglesia, ¿cómo es? Y aquí quiero que también pongamos atención en que el libro de los Hechos se escribe en plural. Nosotros, ustedes, estaban, hacían. Aquí ya entendemos que la iglesia no es uno, somos todos. Y esto es parte de la enseñanza de este libro de los Hechos. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual dijo, oísteis de mí. Se iba a cumplir lo que de Jesús mismo habían oído. Porque Jesús ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. ¿Qué les estaba diciendo? A mí me encanta cuando nosotros en esta época de todo instantáneo, como Jesús manda, esperen, no se vayan por la libre. Aquí hay un orden, como es exactamente el Espíritu Santo, el gran ordenador, para que puedan hacer las cosas bien. No podían salir a hacer una iglesia si no tenían al Espíritu Santo. Y como había ahí un maravilloso Pedro, de repente, igual que nosotros, si hubiera salido y hubiera dicho, ahí me encuentras Espíritu Santo, entonces Dios da órdenes muy concretas. Nos habla porque nos habla a nosotros, ¿verdad? ¿Cuántas veces nosotros agarramos y salimos por nuestra cuenta? Pero hay un orden.
El Espíritu Santo es orden y es primero Él y después para adelante. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas nosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces, los que se habían reunido le preguntaron diciendo, adivinen qué, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? ¿Y qué les contesta el Señor? No os toca a vosotros saber los tiempos o las razones que el Padre puso en una sola potestad. Hay cosas que Dios no nos va a contestar porque están en su potestad, ¿sí? Nosotros tenemos que ir al siguiente versículo, dice, pero recibiréis, palabra clave, poder, el empoderamiento del que les habla. Sin ese empoderamiento y sin ese poder, nuestra predicación va a ser buena, pero no va a ser con ese maravilloso abrir caminos que hace el Espíritu Santo. Poner orden, sembrar vida, cuidar esa vida, fructificar, multiplicarse. Eso es obra del Espíritu Santo. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre nosotros el Espíritu Santo. ¿Cuándo tiene que venir sobre nosotros el Espíritu Santo? Todo el tiempo lo tenemos que estar pidiendo, porque Pentecostés, donde se abrió para todos nosotros, ya fue. Y sigue siendo presente hoy para nosotros. Pero el gran acontecimiento donde se abre la era de la iglesia pasa aquí mismo. Ahorita se los voy a leer. Entonces, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Para ellos no tenían el conocimiento de nosotros que ¿qué es? No interrumpan, por lo último de la tierra. Para nosotros este último de la tierra ahora es nada que ver con ellos, ¿verdad? Es mucho más grande. Y llegamos, no podemos ir físicamente a través de que hoy por hoy, de la tecnología. Entonces aquí, en este versículo clave, si nosotros sacamos palabras claves también es, recibirán poder cuando haya venido el Espíritu Santo, entonces me serán testigos a donde vayan. Y esa es la síntesis del signo. Luego nos vamos al capítulo 2 de este mismo libro de los Hechos y dice en el capítulo 2, versículo 1. Cuando llegó el día de Pentecostés, otra vez, repite. Se recuerdan que es que se diga no solo los nombres, sino los hechos varias veces. La misión. Está otra vez. Estaban todos unánimes juntos. ¿La misión para quién es? Para todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Esa es otra cosa hermosa. Somos iglesia todos unánimes juntos, pero el Espíritu Santo no se lo dio a todos. Pues sí, claro que se lo dio a todos, pero se lo dio a cada uno. Porque cuando hacemos iglesia, todos hacemos un solo cuerpo, pero cada parte del cuerpo tiene una misión diferente que hacer. Solo con estos versículos se nos abre un panorama tan grande de pensar. Pues bueno, en la computadora está Rosy. Rosy, sí, ciertamente ya está muchas veces enfrente, pero su ser experta es en esto que hace los viernes, igual que Silvia lo hace los miércoles, ¿verdad? El cuerpo de Cristo en este momento contamos con ellas para que haga eso, para que cuando vengamos
el sonido esté montado, contamos con la gente que sabe, Silvia que hace los anuncios, todas tenemos ese Espíritu Santo para que seamos parte del cuerpo. Nadie es menos que el otro. Aquí no dice les dio el Espíritu Santo a los que hacían esto un poquito, a los que hacían otro poquito y a los... No, el Espíritu Santo cuenta con todos en la diversidad. Y eso es maravilloso. Yo no le puedo decir a nadie blanca la luz y pensar, ¿para qué me va a servir esto? ¿Sí? Tengo que pensar, ¿para qué me va a servir lo que me está ofreciendo? Muy bien, entonces dice, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos, o sea, primero cada uno y después todos, llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu Santo les daba. Y en este bautizo fueron renovados nuestros dones espirituales que se nos dan desde el bautismo, cuando nos bautizaron de chiquitas, ¿verdad? Hechos nos ofrece antecedentes sobre la llenura en el bautismo del Espíritu Santo muchas veces. Desde Isaías 11 fuimos dados con dones de sabiduría, de entendimiento, de conocimiento, de poder, de temor de Dios. Son 7. ¿Para qué? Para salir a esta gran comisión. ¿Qué hacemos nosotros para tener esos dones? Pedir Espíritu Santo. Pedir Espíritu Santo. Renuévame, Señor, para poder salir con esos dones que tú me diste y poder ser tu testigo. A eso somos llamados. ¿Para qué somos testigos? Para transformar el mundo. Y testigo puede ser de muchísimas maneras, ¿verdad? Jesús nos llama para que lo hagamos porque nos deja esta herencia maravillosa. Ya nos dejó todo lo que necesitamos. Esta es su herencia, su legado. Su legado. Ahora, a usarlo. Usted puede tener la herencia más maravillosa, que efectivamente es esta. Pero si la pongo, la guardo, y la guardo, no nos va a servir aunque nos esforcemos. Porque para ser testigos hay un cómo. Hay un modo, y eso es el modo. No nos podemos perder. Nos enseñaba hace, ¿qué? Les voy a decir 40 años, el doctor Forno que se recuerdan que nos daba clases y decía, no inventen, busquen, todo está inventado. ¿Y qué si el libro de la palabra de Dios existe desde esto? No hay nada nuevo bajo el suelo. Solo es de buscar, encontrar y saber cómo. No tenemos que inventar, tenemos que ir a la fuente de todo lo que existe, ¿verdad? ¿Cómo lo vamos a hacer? Primero con su gracia. La gracia de Dios es su presencia en nosotros. Dejarnos habitar por Él. Que mengue yo y que crezca Él. Con su favor. Nosotros, dice el Salmo 23, que su favor nos seguirá todos los días de la vida. Que lo que emprendemos nos va a ir bien porque lo estamos haciendo, ¿qué? Para su honor, para su gloria, pero además obedeciendo el mandato. Porque no nos está preguntando, ¿usted ya está aquí? Pues hombre, el mandato también es para usted. No es una sugerencia. Es un mandato, ¿sí? ¿Y qué nos va a hacer como que todos crean? La transformación del mundo. ¿Cómo? El libro de los Hechos, que me encantan los audiolibros de la Biblia, porque es como verlo de principio a fin. Donde ellos pasaban, habían prodigios, habían milagros, habían transformaciones. Y fíjense, habían milagros como de lo siguiente: ¿cómo aguantaron esta persecución? Como el guardia que los cuidaba. Se quedó asombrado de que en vez de empezar a la queja, al drama, ¿por qué yo, Señor? Pobrecita. Que así es, pobrecita. Yo cantaban.
alababan porque ellos sí sabían en dónde tenían plantados sus pies. ¿Cómo fue el evangelio de hoy? ¿Quiénes lo oyeron? ¿Qué decía el evangelio de hoy? Era de la semilla. Muy bien. En la buena, Así es. Yo quiero ser buena buena tierra. tierra. Buena tierra. Buena tierra. Porque la semilla la pone él. ¿Cómo es mi tierra? Va a ser la diferencia de cómo fructifique esa semilla. Pidamos que seamos buena tierra para que esa semilla fructifique y no se muera por todos los anteriores temas que dice que no fructificó la semilla, ¿verdad? Entonces, ¿por qué creían? Por el poder que había en ellos de hacer sanidades, transformaciones, por su fuerza, por su establecimiento en la palabra, por no irse ni a la izquierda ni a la derecha. Pero aquí hay cosas maravillosas, donde dice el Espíritu Santo en el libro de los Hechos y nosotros, ¿sí? Ya tenían tal oído espiritual afinado que sabían obedecer. Decía, el Espíritu Santo nos dijo, no vayan para ahí, y no fuimos. El Espíritu Santo nos dijo, vayan para allá, y sí fuimos. Nosotros y el Espíritu Santo, oyéndoles. ¿Y cuánto nos ha hablado Dios ahora de oír y de oír? Oyentes, para saber dónde vamos a dar fruto y dónde no. Porque hay lugares en los que usted por más no hay corazones cerrados. Pues entonces oiga al Espíritu Santo cuando le va a decir, bueno, ahora camina para otro lado. Es maravilloso cómo todo lo hace Dios perfecto, todo, para que pueda su reino establecerse en esta tierra. A lo largo de los siglos, el libro de los Hechos ha ejercido, me encantó, una influencia dinámica en la vida de la iglesia. ¿Por qué dinámica? Porque no es solo teoría. Vayan y hagan, vayan y hagan. Práctica. Así es, la práctica. Como dice el padre Jaramillo, que ya es frase clave en esta comunidad, es a Dios probando con el mazo. ¿Sí? Entonces, a lo largo de los siglos, el libro de los Hechos ha sido una influencia dinámica en la vida de la iglesia. Y fíjense, y en la imaginación del pensamiento cristiano. ¿Por qué? Porque la iglesia y todos nosotros siempre estamos viendo cómo hacer las cosas para hacerlas de acuerdo a la necesidad actual. ¿Y actual cuando es? Aquí, y cuando se escribió allá, y cuando lo vamos a ir haciendo más adelante. Su atractiva, me encanta esta palabra también, en el párrafo anterior, dinámica, y aquí dice, su atractiva presentación de la primera comunidad y sus emocionantes viajes misioneros de Pablo ha inspirado a la iglesia y a artistas reproduciendo la escena de quien provocó la venida del Espíritu Santo. O sea, que el libro de los Hechos es inspirado. Hemos tenido magníficos tiempos como cristianos y los hemos disfrutado. Ahora tenemos tiempos difíciles, ahora pues los tenemos que disfrutar también, porque para eso estamos puestos aquí, ¿verdad? Con todo y miedo, con todo y temblor y temor. Pero sabemos que el Espíritu Santo es el que nos impulsa. Entonces, por la obra del Espíritu Santo es desde el día 1 de la iglesia. No hay iglesia sin el Espíritu Santo. Y nuestra iglesia, que si ustedes pudieran tener ese libro, yo lo leí entero, y unos capítulos muy dinámicos y otro de mucha enseñanza. Ven espíritu creador de el Papa Benedicto, pero cuando era cardenal. Pero nuestra iglesia maravillosa, en cada evento que tiene, evento es concilio, es sínodo, es todo, siempre empieza con el himno de venir creador. Siempre.
Y a nosotros, dichosas, se nos abre esta necesidad de venir a la iglesia con el Concilio Vaticano, ya abriéndonos esta nueva dimensión del Espíritu Santo, que llega ¿a quién? A todos. Ya no es exclusiva de la autoridad, es para cuantos venimos, ¿a qué? A servir y a vivir el Evangelio del Señor Jesucristo. Y todo eso, visto de muchas maneras, está explicado y reexplicado en este maravilloso libro. Miren, yo las invito, pónganse sus audífonos si no pueden oírlo así, y pongan audiolibro de los Hechos, dura más de 2 horas, pero es maravilloso cómo toda la historia no para de el crecimiento que va teniendo, cómo va saliendo del encierro este que Jesús los mandó, y se va expandiendo, y se va expandiendo, y se va expandiendo, y termina en Roma, que para ellos era hasta donde podían llegar, con 1000 vicisitudes, porque nuestro gran ejemplo, el apóstol Pablo, después de haber sido perseguidor de la iglesia, ¿cómo me gusta a mí eso? ¿Cómo me gusta? Porque nosotros que ahora estamos en estos tiempos tan difíciles, de lo que habló al principio, de hay gente que persigue a la iglesia, el más perseguidor fue el gran apóstol que nos explica los evangelios, que está en los Hechos expandiendo el evangelio, cómo se transformó. Tenemos que tener fe que cuando se oye el evangelio, por mal que estén, ya queda la semilla sembrada. Cuando hablamos de esta juventud que no cree, que hay tanto ateísmo, tengamos en mente la conversión del apóstol San Pablo, porque fue una conversión con muchísima restitución, ¿sí? Porque todo lo que hizo persiguiendo, ganó mucho más lo que hizo difundiendo el evangelio y apostando con su propia vida, ¿verdad? Porque a él sí le fue un poco horrible muchas veces. Entonces, este Espíritu Santo fue el que hizo que esto se lograra. Fue el Espíritu Santo, porque es el poder y sobre todo el Señor y dador de vida. Para vivir el Evangelio hay que tener vida. Vida de la de Él, vida de su propia vida, vida que sopla, es el mismo Espíritu Santo que me hace un ánima con vida, es un alma con ánimo, con esa potencia que me hace ir para adelante, caerme como le pasaba a él y decir, bueno, pero si hay que seguir, hay que seguir. Pasó algo mal, pero si hay que seguir, hay que seguir. Pero esa renovación de esa potencia que nosotros mismos tenemos, que levantó al Señor Jesucristo de los muertos, se adquiere conociéndola, pidiéndola y viviéndola. Ninguno de los tres puede quitarse. Conociéndola, viviéndola, entendiéndola y viviéndola. ¿Verdad? Poniéndola en acción. Pase lo que pase. Siempre les digo, la cita de Esther, no sea que para este tiempo estemos puestas nosotros. Y casualmente, ¿sí? Leyendo el libro de los Hechos de los Apóstoles. Increíble, ¿verdad? Vamos a ir a las palabras claves del libro de los Hechos, que van a aparecer repetidamente en este caminar con el Señor. Jesús, Espíritu Santo, y este es el orden perfecto. Jesús, cuando va al cielo, deja su Espíritu Santo, y la iglesia, después de que Jesús deja la gran comisión y nos da el Espíritu Santo, camina como un Jesús resucitado. Entonces es Jesús, Espíritu Santo, resurrección. Nosotros somos los que llevamos esa resurrección que se lo dejó a los apóstoles, ¿verdad? A los enviados, y a hacer iglesia. Las palabras claves en orden del libro de los Hechos, repito, son Jesús, Espíritu Santo,
resurrección, apóstol, iglesia. Y aquí, en este libro maravilloso, queda instituida la Eucaristía para todos. Juntos partían el pan. Ya esa Eucaristía va a todo el que viene al Señor Jesucristo. Es un libro maravilloso, ¿verdad? Nos enseña también en el capítulo 4 y versículo 12 que en ningún otro hay salvación, solo en su nombre. Y nos enseña que con el Espíritu Santo en el capítulo 17 y versículo 28, un versículo que a mí siempre me ha movido. En Él somos, en Él vivimos y en Él nos movemos. Fuera de Él, no sé cómo piensan ustedes que sería nuestra vida. Pues de repente no era una vida tan mala, pero que usted conoció al Espíritu Santo y se le abrió un panorama extraordinario, ¿sí? El Señor Jesús es el Espíritu Santo es el móvil de toda esta evangelización. El móvil, el que nos mueve a esa evangelización. Es la esencia del Padre y del Hijo en nuestras vidas. Esa es nuestra esencia. ¿Por qué? Porque nunca nos va a llevar por un camino incorrecto, siempre nos va a llevar un camino que termine en lo que Dios quiere de nosotros. Esto es maravilloso, Él es la sabiduría. Fíjense, en el libro de sabiduría se habla del Espíritu Santo como que es la sabiduría. ¿Y qué hablamos cuando vino Karen, que nos lo explicó de una manera tan maravillosa con la palabra en hebreo? Es el Jochma, la sabiduría. ¿Pero qué clase de sabiduría? La que hace, la que ejecuta, la que tiene acción, la que es móvil. Entonces, el Espíritu Santo es la sabiduría que nos va a hacer movernos en esa sabiduría. ¿Y qué quiere decir sabiduría? Les voy a decir dos cosas. Uno, la sabiduría es poner el conocimiento en acción. Eso sin ponerla en el contexto del Espíritu Santo. El que es sabio, porque hay personas sabias, ¿verdad? Es poner su conocimiento en acción. Y para nosotros es poner todo lo que tenemos del Evangelio en acción. Esa es la sabiduría. Pero para nosotros la sabiduría, en el libro de sabiduría, en los libros sapienciales, es saber qué hacer también. Porque ahí va usted y conoce cómo hacerlo. Maravilloso, maravilloso. Esos son libros preciosos, con el contenido de vida, igual que el libro de Proverbios. Usted lee el libro de Proverbios y no se le escapa nada. Ahí está, hasta los dichos populares que tenemos. Porque Dios no solo nos iba a enseñar a vivir una vida en el Espíritu, pero también con los pies en la tierra. Con los pies en la tierra. ¿Por qué? Porque nuestro testimonio también es ser testigos. ¿Cuántas veces usted oye en las homilías que dice de repente las personas no tienen oportunidad de oír un evangelista, pero vieron el evangelio en usted? Dice el padre Jaramillo que cuando me vean a mí, lo vean a él. ¡Qué gran compromiso! Sí, porque si no es lo contrario. Así es. Entonces, en esencia, solo les voy a contar. ¿Qué cosa más hermosa? El padre Federico me regaló un libro de Scott Hahn, El Credo. El Credo resume nuestra vida cristiana. Pero ustedes miren la historia del Credo. Es que fueron muchísimos años para llegar al consenso de que ese credo expresara todo nuestro creer cristiano y nuestro caminar cristiano. Y una cuando dice el Espíritu Santo, dice, es Señor, pero es Señor. Y es el máximo dador de vida. Cuando usted dice Señor, es el que manda, el que ordena,
el que es el dueño, ¿sí? El que dirige. El que es el dueño de la vida, porque Él es el que nos dio el soplo de vida. Entonces usted está desanimada, pide Espíritu Santo. Usted no quiere venir, o pide Espíritu Santo. Usted tiene ganas de ir y predicar, pide Espíritu Santo. Usted tiene ganas de avanzar, pide Espíritu Santo. Él es el Señor, dice el credo y dador de vida. Libro maravilloso, porque es un libro histórico, y que lo que quiso desde el día 1 en estos concilios o en estas de los sabios que lo llegaron a hacer, tenían un propósito: que el Shema Israel se hiciera en nosotros. Ama al Señor con todo tu corazón, con toda tu mente y con todo tu cuerpo, tu alma, sí, con todas tus fuerzas. Esa es la esencia del credo. Lindo el libro. Leo 25 hojas por día porque ¿verdad? Pero lo he disfrutado. ¿Cómo se llama? El credo del autor Scott Hahn, que tiene libros maravillosos. Él es un genio, genial escribiendo, explicando. Tiene libros de la Eucaristía, es maravilloso. Pero hoy, como Dios siempre, ¿cómo les explico yo? Cuando Él habla, grita, llega a mis manos el libro del credo, en donde estamos, donde con que vivamos el credo, estamos viviendo el mandato: ama al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu ser. En Él somos, en Él nos movemos, en Él vivimos. El Espíritu Santo es lo que necesitamos. No necesitamos más, ¿sí? Ama al Señor. Cuando el Señor Dios se presenta delante de Moisés, solo le dice: ¿y a quién le digo quién eres? Yo soy el que soy. Es que si usted tiene la esencia, el resto va. Maravilloso, ¿verdad? Entonces, el Espíritu Santo es la esencia que da vida. Es la sabiduría que crea la vida. Es el poder ordenador. Es el poder vivificador, el soplo de vida permanente. Es el poder que nos guía, es el poder que nos sana, es el poder que nos cuida. Y hay una cosa maravillosa: es el poder que sustenta todo. Yo quiero que vayan todas al libro de Hebreos, en el capítulo 1, en una de las citas extraordinarias, más extraordinarias de todo lo extraordinario que tiene la palabra de Dios. En el libro de Hebreos, capítulo 1. Ahorita voy a buscar cuál es el que le quiero decir. Voy a leer desde el capítulo 1, voy a leer desde el versículo 1 en adelante. Versículo 1 en adelante. Cuando es en adelante, pone puntos. Capítulo 1, versículo 1, puntos suspensivos. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y aquí está donde quiero llegar, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Miren, esta palabra de Dios, que fue la que se difundió a través del día 1 de la iglesia, que fue la que encontró libertad de predicación, es la misma palabra creadora. Esta Biblia es la misma palabra creadora de Génesis. Hágase, 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 es acción. Y entonces, cuando dice que todo lo sustenta, es porque si la palabra se acaba, todo se acaba. Si Dios un día dejara de hablar, voy a ponerlo en palabras que tal vez nos desmoleculizamos. ¿Sí? Porque lo que nos sustenta, por lo que somos, es por su palabra creadora.
poderosa, sustentadora. Cuando usted necesite levantar su espíritu, vaya a la palabra. Eso es lo que lo sustenta. Miren los testimonios que tenemos nosotros aquí. Usted viene enferma y el Señor la sana, la sustentó. Usted viene acabada, triste, derrotada, el Señor la sustenta. ¿Por qué? Porque lo que nos sostiene es su palabra. Cuando usted habla palabra de sustento, es más allá que alimento. Es lo que nos sostiene. No hay otra. No hay otra. Por eso lo importante de todas estas enseñanzas, porque hacen que nuestro sustento sea mucho más, no es que sea menos fuerte el sustento, es que para nosotros sea mucho más fuerte todos los días. Y muchas veces, por decir siempre, ese es el sustento que nosotros necesitamos. Ese es el saber que es solo su palabra. El volver a cambiar tu manera de pensar para que cambie tu manera de vivir. Vea la palabra. Ahí en los libros de sabiduría están todas tus respuestas. Y juntas, unidas, abriendo camino para que no seamos excluyentes, sino incluyentes, como Dios me incluyó a mí y transformó completamente mi vida. Esto quiere el sínodo, llevar esta iglesia evangelizadora, esta palabra sustentadora, esta Eucaristía que es el mismísimo cuerpo de Cristo a través de nosotros, llevarla a lugares donde los mismos sacerdotes no pueden llegar. ¿Sí? Para eso es que estamos en este tiempo puestos con el mismísimo poder del Espíritu Santo. Y entonces, Él es el poder universal. Ustedes se imaginan que esa creación que nosotros vemos, todo fue hecho con ese poder que es el Espíritu Santo, ¿verdad? Y yo les dejo de deber, no se los voy a leer. Sí, porque tengo 5 minutos. Si vamos al libro de Ezequiel en el capítulo 36, por favor. Ezequiel capítulo 36. Les voy a decir en el ¿dónde está? Ezequiel 36. En el versículo, si ustedes pueden leer todo el capítulo 36, maravilloso. Pero el título es bendición sobre Israel. ¿Sobre quién? Sobre nosotros que hoy por hoy somos su pueblo. Pero voy a leer lo que Él ha hecho siempre, solo que ahora para todos, no solo para su pueblo escogido, que sí somos nosotros, sino a los que se sigan adhiriendo a este pueblo. Y entonces, en el capítulo 20, en el versículo 26 dice: os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra. ¿Qué ha hecho el Señor con nosotros? Exactamente eso. ¿Pero para qué? Para que lo hagamos nosotros también. ¿Pero saben qué? Con amor, no con imposición. Porque si el apóstol Pablo lo hizo fue porque se enamoró del Señor. Con lazos de amor lo trajo y Él se dejó atraer. Y a nosotros también. Esparciré eso, dice, os daré corazones nuevos y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré, quiero que subrayen, dentro, miren qué cosa más increíble, de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos. Muy bien, voy a explicar aquí cómo funciona para nosotros. Si Él está dentro y nos está dando un corazón de carne, está haciendo lo mismo que en la creación, adentro poniendo orden, sembrando vida y cuidando la confianza. Lo mismo. Por eso no dice pondré sobre vosotros,
también está sobre nosotros, también. Él está adentro, ¿se acuerdan de sobre pero está adentro, poniendo orden, porque nos está dando un corazón de carne. ¿Cuándo? Todos los días. Porque rapidito tenemos corazón de piel. Y hay una palabra también que podría buscarle la cita donde dice que la palabra de Dios es como martillo que rompe la piel de nuestro corazón. ¿Sí? Porque el Espíritu Santo es el que nos está revelando, y revelándonos adentro de nosotros en su palabra. Porque dice, 27, y guardaréis mis preceptos, y además los tenemos que poner por obra. Y voy a irme al versículo 36 que dice, y las naciones que queden en vuestros alrededores sabrán que yo reedifiqué lo que estaba lo que estaba derribado y planté lo que estaba desolado. Pero miren, subrayen esos dos, el resto del versículo. Yo Yahvé he hablado y lo haré. Habló e hizo. ¿A qué estamos llamados nosotros? Hacer. A hablar y a hacer. Amén. Así que este es maravilloso entendimiento que el libro es cuando Jesús irrumpe en la historia desde el día, claro, estamos hablando del Nuevo Testamento, ¿verdad? Desde cómo lo explican los evangelios hasta la eternidad, irrumpe en la vida. Esa palabra es maravillosa también, porque Él está en todo sustentándolo todo, ¿verdad? Jesús se encarga directamente de sus discípulos, dándole el Espíritu Santo para que vayan y predican el evangelio. Esto que se cumple ahí está precedido de muchísimas promesas. También en el libro de Joel dice que vamos a recibir el Espíritu Santo y jóvenes y viejos, otra vez, nosotros, sin desechar a nadie, porque al final, si los viejos ya no estuviéramos en la jugada, aquí no habría esto, ¿verdad? ¿Para qué? Sí, cabal. Para tener poder para buscar a los perdidos, autoridad para presentar al Señor Jesús como Hijo de Dios y poder del Espíritu Santo para poder establecer su iglesia y para que seamos una iglesia valiente. Creo que si yo puedo cerrar con algo es, hoy necesita el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo una iglesia Valiente. Quiero descripción. Esforzada también. Pues se lo dijo a Josué, ¿verdad? Esforzado y valiente. Dispuesta. Solo voy a explicarles qué quiere decir la palabra valiente. Valiente no es el que no tiene miedo, es el que con todo y miedo emprende el camino. Tiene valor. Amén. Amén. Así que bienvenidas. Vamos a tener un recorrido precioso a través del libro de los Hechos de los Apóstoles. Amén. Los esperamos a cada uno en sus grupos y el otro viernes con la primera plática de la iglesia en camino. Gracias a todos.